Su prometido dejó a Inés la víspera de su boda y, por desesperación, ella aceptó un trabajo como cuidadora de un millonario paralizado, quedando petrificada por una sorpresa en su primera noche. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Antes de eso, los rayos primaverales inundaban la habitación del hospital, haciéndola parecer menos lúgubre de lo que era en los días nublados. Inés Gómez cambiaba con destreza el goteo intravenoso de una paciente anciana, cuyo rostro demacrado se iluminó al ver a la joven enfermera. «Inésita, ángel nuestro», susurró la mujer, sonriendo débilmente. «Se ve que te preparas para la boda. Estás radiante». Inés, avergonzada, se ajustó un mechón de cabello claro que se había escapado de su cofia y asintió. En su dedo anular brillaba un modesto anillo con una pequeña piedra. «Quedan 2 semanas, María Esteban. El vestido ya está listo, el restaurante reservado». Suspiró soñadoramente. «Rodrigo dice que será la boda más hermosa de Salar». Y no era para menos. La anciana asintió comprensivamente. Siendo hijo de quienes es, y él mismo un hombre de negocios. Y tú, hijita, te mereces la felicidad. Tienes manos de oro y un corazón bondadoso. Al terminar el procedimiento, Inés acomodó con cuidado la almohada y la manta de la paciente. «Intente dormir, María Esteban. Volveré en 1 hora». Al salir al pasillo, sacó el teléfono del bolsillo de su bata médica. 3 mensajes de Rodrigo. «Nos vemos a las 18:00 en el Costa. Necesito hablar de algo sobre la boda». El corazón de la joven se encogió de emoción. Ahí estaba, la felicidad con la que siempre había soñado. Una vida con el hombre que amaba. Quizás pronto hijos. Una verdadera familia. Después de 6 años en un orfanato y de ser adoptada en la adolescencia por Isabela Nicolás, y luego de un arduo camino hacia su educación y profesión, esto parecía un regalo casi increíble del destino. El restaurante Costa era considerado uno de los más caros de su pequeña ciudad provincial. Rodrigo ya esperaba en una mesa en la esquina, removiendo ausentemente un café intacto con una cucharilla. Algo en su postura, en sus hombros tensos y su mirada esquiva, hizo que Inés ralentizara el paso. La intuición le clavó una aguja de hielo en el corazón. «Hola». Se sentó frente a él, tratando de encontrar su mirada. «¿Querías hablar de algo sobre la boda?» Rodrigo finalmente la miró, serio, incluso frío. Nunca le había visto esa mirada. Parecía un completo desconocido. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba ensayada, como una presentación de negocios. «No puedo casarme contigo». Las palabras fueron como un golpe en el estómago, cortándole la respiración. Inés parpadeó, intentando procesar lo que había oído. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Perdona, pero será mejor para ambos». Lo dijo en el tono con el que se informa del aplazamiento de una reunión de negocios. «Eres maravillosa, pero somos demasiado diferentes. Me han surgido nuevas perspectivas». Inés se quedó atónita, sin comprender del todo el significado de sus palabras. Solo entonces se dio cuenta de que en el dedo anular de Rodrigo no estaba el anillo de compromiso que ella le había regalado hacía un mes. ¡Qué perspectivas! Las palabras salieron por sí solas, aunque una voz interior le gritaba que no preguntara, que no se hiciera más daño. Rodrigo bebió un sorbo de café, como si deliberara si debía decir la verdad. «Verónica, la hija de Estanislao Pedro, el socio de mi padre. Nos acercamos mientras discutíamos un proyecto conjunto». Cada palabra era como un latigazo. Inés lo miraba y no reconocía al hombre con el que había vivido casi 2 años, en quien había confiado ciegamente. «¿Y cuándo pensabas decírmelo?». La voz le temblaba, pero se mantuvo firme con todas sus fuerzas, sin dejar que las lágrimas cayeran. «No aquí, no delante de él. Te lo estoy diciendo ahora». Se encogió de hombros, como si le estuviera haciendo un favor. «He cancelado la boda. Ya he llamado al restaurante. No devolverán el adelanto,
pero eso no es un problema. Círculos de conmoción, dolor y la cruda realización de la ingenuidad de sus esperanzas nublaron su vista. ¿Y qué hay de...? No la dejó terminar, como si tuviera prisa por concluir la desagradable conversación. Por cierto, quería pedirte que devuelvas el anillo. Es una reliquia familiar, ¿entiendes? La abuela se disgustaría mucho si saliera de la familia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Inés se quitó lentamente el anillo del que tan orgullosa estaba, del que hablaba a todas sus amigas. Imaginaos, este anillo lo llevó su abuela. El diminuto diamante brilló bajo las luces del restaurante cuando lo dejó sobre la mesa. Y bien, gracias por tu honestidad. Se levantó, sintiendo un extraño entumecimiento. Suerte con tus perspectivas. Y salió, sin mirar atrás, manteniendo los restos de su dignidad hasta que dobló la esquina del edificio. Solo allí, en un estrecho callejón, se permitió apoyarse contra la fría pared de ladrillo y derrumbarse en llanto, abrazándose los hombros. El apartamento la recibió con un vacío inusual. Hacía 2 semanas, Inés había trasladado la mayor parte de sus cosas al apartamento que ella y Rodrigo habían alquilado para vivir juntos antes de comprar su propia casa. Ahora, junto a la puerta, había unas maletas hechas a toda prisa con sus pertenencias. Alguien, claramente no Rodrigo. Lo más probable es que su madre hubiera empaquetado cuidadosamente todo lo que pertenecía a Inés, clasificado por categorías: ropa, libros, cosméticos. Todo lo que quedaba de un sueño incumplido. Inés se dejó caer lentamente al suelo junto a las maletas. ¿A dónde ir? Había dejado su habitación alquilada, cediéndosela a otra chica. Faltaba una semana para cobrar y no tenía dinero para un nuevo depósito. Todos sus ahorros se habían ido en los preparativos de la boda. El timbre del teléfono sonó inesperadamente fuerte en el silencio del apartamento vacío. Su madre adoptiva. Como siempre sentía cuando su hija estaba mal. Inesita, ¿dónde te has metido? Te llamé para preguntarte por los zapatos. La voz de Isabela Nicolás era tan familiar, tan cálida, que las lágrimas brotaron con renovada fuerza. Aquella mujer, que la había adoptado 13 años atrás, se había convertido en su verdadera madre. La única persona verdaderamente cercana a ella. «Mamá», fue lo único que pudo decir, ahogada por los sollozos. 1 hora después, Inés ya estaba en el pequeño apartamento de 2 habitaciones de su madre en las afueras de la ciudad. Isabela Nicolás, una mujer menuda con el pelo prematuramente canoso, preparaba un té fuerte, secándose disimuladamente las lágrimas de vez en cuando. No hizo preguntas innecesarias, sintiendo que su hija aún no estaba lista para hablar. «Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites», fue lo único que dijo, poniéndole una taza de té delante. «¿Y ese?», se interrumpió buscando una palabra decente. «Que se vaya con sus padres ricos». La noche transcurrió sin dormir. Tumbada en el sofá del pequeño salón, Inés repasaba una y otra vez en su mente la escena en el restaurante, buscando una respuesta a la pregunta de cuándo, en qué momento, Rodrigo había dejado de quererla, o si quizás nunca la había querido. ¿Había sido ella solo un pasatiempo temporal hasta que apareció la prometedora Verónica con sus contactos y su dinero? Ante sus ojos aparecía el rostro de Rodrigo, tranquilo, casi indiferente, cuando le pidió que le devolviera el anillo, como si estuviera rompiendo no una relación, sino un acuerdo comercial que había dejado de ser rentable. Al amanecer, el vacío interior fue reemplazado por un dolor sordo y una sensación de completa desorientación. ¿A dónde ir? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo mirar a la cara a sus colegas, que ya habían recibido la invitación de boda? En el hospital, todos sabían de la inminente celebración y admiraban a su afortunado prometido. «Inés, ¿cómo estás?» Natalia, la enfermera jefe, miraba con preocupación el rostro demacrado de su colega. 3 días después de la ruptura, habían convertido a una novia radiante en una pálida sombra. «Bien»,
respondió Inés de forma rutinaria, revisando los goteros en la sala de procedimientos. ¿Qué va a estar bien? Natalia negó con la cabeza. Escucha, quizás necesites distraerte de alguna manera. Tengo una propuesta para ti. Inés levantó la vista inquisitivamente. ¿Recuerdas a Vera, de neurología? Consiguió un trabajo cuidando a un ricachón. Pues bien, la despidió a la semana y ahora está buscando a alguien nuevo. Paga el triple que nuestro hospital y puedes vivir allí mismo. En resumen, unas condiciones magníficas. No soy cuidadora, negó Inés con la cabeza. Vamos, la desestimó Natalia. Eres una profesional con 5 años de experiencia. Podrás con un ricachón caprichoso. Piénsalo, es una salida. Dinero, vivienda. Y lejos de esta ciudad. Algo se removió en su interior. Marcharse. Empezar de nuevo. No ver miradas compasivas. No encontrarse con Rodrigo en las tiendas. No imaginar lo feliz que sería él con su nueva elegida. ¿Crees que me contratarían?, preguntó Inés insegura. Por supuesto, asintió Natalia. Toma, aquí tienes. Le entregó un papel con un número de teléfono. Es la ama de llaves. Llama hoy mismo. El caserón se alzaba sobre las construcciones vecinas, como si hubiera surgido de otra realidad. Vidrio, metal y piedra se entrelazaban en una composición arquitectónica moderna. Inés caminó con paso vacilante por el sendero de baldosas de granito hasta la maciza puerta de entrada. La entrevista con la ama de llaves, Sofía Pablos, fue inesperadamente rápida y formal. La mujer, de aspecto severo y unos 60 años, con un peinado canoso perfectamente arreglado, le hizo varias preguntas profesionales. Examinó atentamente su diploma de medicina y su historial laboral, y luego asintió secamente. «Es usted adecuada». Las condiciones eran las siguientes: residencia a tiempo completo, 2 días libres al mes, comida y alojamiento incluidos. El salario era de 100.000 rublos más primas, si el señor Maximiliano Andrés quedaba satisfecho. ¿Acepta? La cifra hizo que Inés se sobresaltara. 3 veces su salario en el hospital. Sí, asintió sin acabar de creer su suerte. Entonces, mañana a las 12:00 la espero con sus cosas. Sofía Pablos le entregó una carpeta con documentos. Aquí están el contrato y las instrucciones. Léalos con atención. Su paciente es una persona complicada. Y ahora, de pie ante la majestuosa casa, Inés sentía cómo crecía su nerviosismo. Una nueva vida, una página en blanco. La oportunidad de olvidar la traición y empezar de nuevo. La puerta se abrió como por arte de magia, y Sofía Pablos, vestida con un elegante traje gris, la invitó a entrar con un gesto de cabeza. ¿Está segura de que quiere aceptar la oferta?, preguntó, examinando a Inés con una mirada evaluadora. El señor Maximiliano Andrés es un paciente exigente. Las últimas 5 cuidadoras no duraron ni un mes. Las dudas surgieron con nueva fuerza, pero ya no había vuelta atrás. «Puedo con ello», dijo Inés con firmeza. Sofía Pablos arqueó ligeramente una ceja, como si ya hubiera oído algo similar en repetidas ocasiones, pero aún así la condujo al interior de la casa. Atravesaron un espacioso vestíbulo de diseño minimalista, subieron en ascensor al 2.º piso y se detuvieron ante una puerta de roble oscuro. «Señor Maximiliano Andrés», llamó suavemente la ama de llaves. «Ha llegado su nueva cuidadora». Silencio, luego una voz irritada. «Entren ya». La habitación resultó ser grande y luminosa, con ventanas panorámicas que daban a un jardín bien cuidado. Junto a la ventana, en una silla de ruedas, estaba sentado un hombre. Cuando se volvió hacia ellas, Inés apenas pudo contener su sorpresa. Esperaba ver a un anciano, pero ante ella había un hombre de unos 35 años, con rasgos afilados, pelo oscuro y corto, y unos penetrantes ojos grises. Guapo, a pesar de su palidez y de la expresión de hastiado fastidio grabada en su rostro. «Espero que dure más que las anteriores», dijo, recorriendo a Inés con una fría mirada inquisitiva. «Aunque lo dudo». Y en ese momento,
Inés comprendió que su nueva vida sería mucho más complicada de lo que había imaginado. Pero por primera vez en los últimos días, sintió algo más que dolor y desesperación. Quizás era un desafío, o quizás una extraña sensación de que el destino la había llevado exactamente a donde debía estar. El interior del caserón de Maximiliano Sevilla resultó ser tan impresionante como su exterior. Inés seguía a Sofía Pablos por amplios pasillos, ralentizando involuntariamente el paso ante el interior minimalista, pero impecablemente elegante. Los tonos fríos de gris y azul predominaban en la decoración, salpicados con acentos negros y detalles cromados. No había fotografías en las paredes, ni pequeños objetos acogedores, solo la estricta geometría de las líneas, el cristal y el metal. Su habitación. Sofía Pablos abrió la puerta de una estancia pequeña, pero elegante con su propio baño. Instálese. En media hora la espero en mi despacho para darle instrucciones detalladas. Una vez sola, Inés se sentó lentamente en el borde de la cama. El colchón era sorprendentemente suave, seguramente más caro que todos sus muebles anteriores juntos. Pasó la mano por la gruesa colcha de color aguamarina y suspiró profundamente. Hacía solo una semana, estaba eligiendo la ropa de cama para su futura vida de casada. No pienses en eso, se ordenó a sí misma, levantándose bruscamente. El pasado había quedado atrás. Aquí le esperaba un nuevo capítulo. Exactamente media hora después, llamó a la puerta del despacho de la ama de llaves. Sofía Pablos estaba sentada detrás de un escritorio ordenado. Frente a ella había una imponente pila de papeles. «Siéntese», le indicó, señalando la silla de enfrente. «Empecemos con las cuestiones médicas». La siguiente hora se convirtió en una instrucción exhaustiva. Inés se enteró de la lesión de la columna vertebral de Maximiliano, sufrida en un accidente de coche hacía 2 años, de los medicamentos prescritos, los procedimientos, los ejercicios, los horarios de medicación y la rutina diaria. Según los pronósticos de los médicos, ¿la recuperación es posible?, preguntó Inés con cautela. Sofía Pablos frunció los labios. Inicialmente hablaban de buenas posibilidades, pero el proceso se estancó hace aproximadamente 1 año. Creo que no se trata tanto de su estado físico como de... Se calló, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. En cualquier caso, su tarea es seguir estrictamente las prescripciones de los especialistas. ¿Un accidente de coche grave?, volvió a preguntar Inés, intentando comprender mejor la situación. La ama de llaves suspiró. El señor Maximiliano Andrés regresaba de la estación de esquí de Sierra. Conducía solo por la montaña, perdió el control y se salió de la carretera. Fue un milagro que sobreviviera. ¿Sabe quién es Maximiliano Sevilla? Inés negó con la cabeza. Antes del accidente, era una estrella en ascenso en el mundo de la tecnología. Creó una plataforma de educación online que luego fue comprada por una gran corporación por millones de dólares. Después desarrolló varias aplicaciones de éxito. En resumen, un joven muy talentoso con un futuro brillante. Y luego, el accidente lo cambió todo. Sofía Pablos se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Lo principal que debe recordar es que el señor Maximiliano Andrés odia la compasión. No tolera la familiaridad ni las preguntas personales. Cumpla con sus obligaciones de forma profesional y todo irá bien. Inés asintió. El enfoque profesional era lo que siempre se le había dado mejor. En apenas 1 hora tendría que aplicar en la práctica las instrucciones recibidas. Llamó suavemente a la puerta de la habitación de Maximiliano. «Adelante», se oyó una voz cortante. Maximiliano estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, con una tableta en las manos. Ni siquiera se giró cuando Inés entró. «Buenos días, señor Maximiliano Andrés». Procuró que su voz sonara tranquila y profesional. «Es la hora de su medicación y de los ejercicios de fisioterapia». Él finalmente apartó la vista de la pantalla. «¿Y cómo se llama?» «Otra hermana de la caridad». Su voz destilaba una ironía indisimulada.
Inés Gómez. Perfecto. Inés Gómez. Dejó la tableta a un lado. Puede comenzar su ritual médico, pero ahórrese los mimos y la compasión fingida que tanto gustaban a sus predecesoras. Inés dispuso en silencio los medicamentos sobre la mesita, contándolos mentalmente para no equivocarse con la dosis. No pensaba mimarlo, respondió con voz neutra, mientras le ofrecía un vaso de agua con las pastillas. Este es mi trabajo y pienso hacerlo bien. Algo brilló en su mirada, quizás sorpresa, pero rápidamente recuperó su expresión fría. Todos dicen eso el primer día, y luego empiezan: «Oh, señor Maximiliano Andrés, no se desanime. Con la ayuda de Dios, seguro que se recuperará». Hizo una mueca, imitando una voz femenina aguda. Inés no pudo evitar sonreír. «No se preocupe. No creo en la ayuda de Dios, solo en buenos medicamentos y una rehabilitación adecuada». Maximiliano la miró fijamente, como si la viera de verdad por primera vez. Vaya, ¿y a qué se debe tanto cinismo en una joven? Inés comenzó a preparar el equipo para la fisioterapia. «Será mejor que nos centremos en sus ejercicios», respondió evasivamente. Lo último que necesitaba era una conversación sobre Rodrigo y sus sueños rotos. «No necesito su lástima», dijo Maximiliano de repente, con brusquedad. «Haga su trabajo y no intente ser mi amiga». Esas palabras la hirieron de forma inesperada. No porque Inés buscara su amistad, sino porque sonaban muy parecidas a lo que ella misma había estado pensando en los últimos días. «Créame, señor Maximiliano Andrés, lo último que busco ahora son nuevas amistades». No pudo ocultar la amargura en su voz. Él la miró con un interés inesperado, pero no dijo nada. La siguiente hora transcurrió en un tenso silencio. Inés le ayudaba a realizar los ejercicios prescritos para sus músculos. Movimientos sencillos destinados a prevenir la atrofia. Le sorprendió la fuerza que conservaba en los brazos. Al parecer, no había descuidado el entrenamiento de la parte superior del cuerpo. Cuando terminaron los procedimientos, Maximiliano parecía cansado, pero no lo demostró. «Eso es todo por hoy», dijo Inés recogiendo el equipo. «La cena estará lista en 1 hora. No tengo hambre». Sofía Pablos dijo que debe cenar sin falta. Tiene un régimen dietético. «Sofía Pablos se toma demasiadas atribuciones», espetó él con irritación, pero no discutió más. Cuando Inés ya estaba en la puerta, la llamó inesperadamente. «Inés Gómez». Ella se volvió. «Si dura aquí más de 1 semana, será una especie de récord». En su voz había un desafío. Inés se permitió una leve sonrisa. «Me encanta batir récords, señor Maximiliano Andrés». Y salió sin esperar su reacción. A última hora de la tarde, cuando Inés ya se preparaba para dormir, llamaron a la puerta de su habitación. Era Sofía Pablos, con una carpeta de documentos. «Disculpe la visita tardía, pero necesitamos discutir algunos puntos más», dijo, sentándose en el borde de una silla. «¿Cómo fue el primer encuentro?» «Normal», respondió Inés escuetamente. «El señor Maximiliano Andrés no es la persona más fácil, pero nos las arreglamos». Sofía Pablos sonrió débilmente. No siempre fue así. Antes del accidente, Maximiliano era una persona diferente, abierta, llena de entusiasmo, con planes de futuro. Imagínese, iba a casarse. Aquella confesión sorprendió a Inés. ¿Y qué ocurrió? Liliana, su prometida, no soportó la prueba. Al principio estuvo a su lado, pero cuando quedó claro que la recuperación sería larga, Sofía Pablos frunció los labios. En resumen, encontró a alguien más sano. A Inés fue como si le echaran un jarro de agua fría. La situación de Maximiliano resonaba inesperadamente con la suya propia. Ambos traicionados por sus seres queridos, aunque en circunstancias diferentes. «Procuraré no mencionarlo», se limitó a decir. «Sería lo más prudente», asintió la ama de llaves, entregándole la carpeta. «Aquí están los horarios y los contactos de todos los especialistas que trabajan con el señor Maximiliano Andrés». Inés tomó la carpeta,
Pero Sofía Pavlos no parecía tener prisa por irse. «Sabe», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Me alegro de que sea usted quien haya venido a este puesto. Hay algo correcto en usted. Quizás logre durar más que los demás». Y con estas enigmáticas palabras le deseó buenas noches y se retiró, dejando a Inés perpleja. Se despertó por un sonido extraño. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 2:37 de la madrugada. Al principio, Inés pensó que se lo había imaginado, pero el sonido se repitió. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído. El corazón se le aceleró. Su instinto de enfermera la hizo levantarse de la cama de inmediato. ¿Y si a Maximiliano le había pasado algo? El golpe podría haber sido un intento de pedir ayuda. Poniéndose una bata sobre el pijama, salió rápidamente al pasillo. La casa estaba sumida en la penumbra. Solo la débil luz de las lámparas nocturnas iluminaba el camino. La puerta de la habitación de Maximiliano estaba entreabierta, otra señal alarmante. Inés se asomó con cautela. «Señor Maximiliano Andrés», lo llamó en voz baja. Silencio. La cama estaba vacía. La silla de ruedas no estaba. Un nudo de preocupación se le formó en el estómago. ¿A dónde podría haber ido en su estado? Continuó por el pasillo, mirando en las habitaciones. El salón, el comedor, el despacho. Todo vacío. El extraño sonido se repitió. Ahora pudo determinar que provenía de la parte más alejada de la casa. Siguiendo el sonido, Inés se encontró ante una puerta que no le habían mostrado durante su primer recorrido por la casa. La entreabrió sigilosamente y se quedó helada en el umbral. La habitación era un gimnasio doméstico. A lo largo de las paredes había máquinas de ejercicio. En el centro, unas barras paralelas para rehabilitación. Y allí, junto a la ventana, estaba Maximiliano. No sentado en su silla de ruedas, sino de pie, apoyado con las manos en unas barandillas especiales. Su rostro estaba contraído por el esfuerzo, la frente cubierta de sudor, pero movía las piernas lentamente, con una enorme dificultad, dando un pequeño paso. Inés no pudo reprimir un suspiro de asombro. Maximiliano se giró bruscamente al verla. Su rostro se desfiguró por la ira y la vergüenza. «¡Qué demonios!», siseó entre dientes. «¡Fuera de aquí!». Pero Inés no se movió. Su mirada profesional de enfermera ya estaba evaluando la situación. Podía estar de pie, podía dar pasos. Eso significaba que la parálisis no era total, que las posibilidades de recuperación eran mucho mayores de lo que todos pensaban. «He dicho que fuera». La voz de Maximiliano se quebró. En lugar de irse, Inés dio un paso adelante. «¿Necesita ayuda?», preguntó con calma. «Necesito que te vayas y olvides lo que has visto». Ella se acercó más, ignorando su ira. «¿Por qué oculta su progreso? Son noticias excelentes». Maximiliano la miraba con la furia de un animal acorralado. Sus manos, que se aferraban a las barandillas, se pusieron blancas por la tensión. «Usted no entiende nada», exhaló. «Nadie debe saberlo». «¿Pero por qué?». «Esto es, porque en cuanto vean una mejoría, todos esperarán una recuperación completa», gritó de repente. «¿Y si no puedo? Si vuelvo a decepcionarlos a todos, si vuelvo a ver esas miradas de lástima y decepción. No, maldita sea». Inés se acercó lentamente a él, como si se acercara a una fiera herida. «Señor Maximiliano Andrés», dijo con suavidad, «no se lo diré a nadie si usted no quiere, pero quizás pueda ayudar. Después de todo, soy enfermera». Él la miró largamente, como si tratara de decidir si podía confiar en ella. «Los médicos me dieron una oportunidad de recuperarme», dijo finalmente en voz baja. «Pero nadie sabe cuán completa será. ¿Entiende? Podría quedarme parcialmente paralizado para siempre. Y ha decidido que es mejor que todos piensen que está completamente paralizado a que se ha recuperado parcialmente».
Mejor ninguna expectativa que falsas esperanzas, respondió con amargura. Ya he visto cómo la esperanza se convierte en decepción. No quiero volver a pasar por eso. Inés comprendió de repente. Hablaba de su ex prometida, que lo había dejado cuando quedó claro que la recuperación no sería rápida. Pero ocultar su progreso significa ralentizar su recuperación, observó con cautela. Usted es consciente de que un programa de rehabilitación adecuado y el apoyo de especialistas podrían acelerar el proceso. Maximiliano se sentó lentamente en la silla de ruedas que estaba a su lado. La lucha parecía haber agotado sus fuerzas. ¿Cree que no he consultado a especialistas?, preguntó con cansancio. Los mejores médicos, los mejores terapeutas, todos dicen lo mismo. Puede que sí, posiblemente. Hay posibilidades. Ninguna garantía. Y yo no quiero vivir de puede que sí. Inés lo veía por primera vez tan abierto, tan vulnerable. En ese momento, ante ella no estaba el arrogante millonario, sino simplemente un hombre aplastado por las circunstancias y la traición. Guardaré su secreto, dijo en voz baja, pero con una condición. Él arqueó las cejas con sorpresa. ¿Me pone condiciones? Sí, respondió Inés con firmeza. Le ayudaré con los entrenamientos, de forma correcta, profesional, pero sin ese muro de alienación. Tendremos que trabajar juntos, confiar el uno en el otro. Maximiliano la observó con una mirada larga e inquisitiva. ¿Por qué quiere ayudar?, preguntó finalmente. Es solo un trabajo. ¿Por qué arriesgarse a encubrir mi engaño? Inés reflexionó un momento, tratando de formular una respuesta que fuera honesta, pero que no revelara sus propias heridas. Porque yo también sé lo que es que se derrumben los planes de futuro, dijo en voz baja. Y porque creo en un enfoque profesional. Y ahora mismo, profesionalmente hablando, necesita el apoyo adecuado. Algo cambió en su mirada, como si el hielo comenzara a derretirse. Asintió, aceptando sus condiciones con un único gesto y prometiendo guardar silencio. Mañana a la misma hora, dijo. Si de verdad quiere ayudar. Inés asintió y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió. Sabe, señor Maximiliano Andrés, todos ocultamos nuestras heridas, pero a veces eso impide que sanen. Sin esperar respuesta, cerró la puerta suavemente tras de sí, dejándolo solo con unos pensamientos que, esperaba, podrían ser el primer paso hacia una verdadera curación, no solo física, sino también del alma. La mañana en el caserón Sevilla comenzó con un silencio profundo. Inés se despertó antes que el despertador, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche anterior. Los ejercicios secretos de Maximiliano, su ira que se transformó en una extraña franqueza, su pacto. No entendía del todo en qué se estaba metiendo, pero no pensaba dar marcha atrás. El día prometía ser complicado. Su encuentro matutino con Maximiliano se desarrolló en una atmósfera tensa. A pesar de la conversación de la víspera, él se mantuvo distante, permitiéndole realizar los procedimientos médicos en silencio. Solo cuando ella terminó, él finalmente la miró a los ojos. ¿Todavía tiene la intención de ayudar?, preguntó en voz baja. Si usted no ha cambiado de opinión. Él asintió, como sellando su acuerdo secreto. Hoy habrá invitados en casa, le advirtió. Mi socio de negocios, Ignacio. Tenga cuidado con lo que dice. Recuerdo nuestro acuerdo, respondió Inés. Su secreto está a salvo. Algo brilló en su mirada, quizás gratitud o quizás todavía duda. Maximiliano se volvió hacia la ventana, dando a entender que la conversación había terminado. Inés salió de la habitación, reflexionando sobre la extraña similitud de sus situaciones. Ambos traicionados por sus seres queridos, ambos ocultando su dolor bajo una máscara de distanciamiento. Solo que ella ocultaba sus heridas huyendo de la ciudad y refugiándose en el trabajo, mientras que él lo hacía en la fría soledad de su lujoso caserón. Lo entendía mejor de lo que él podría suponer.
El mismo miedo a abrirse de nuevo. La misma desconfianza hacia la gente. La misma decepción. Pero a diferencia de él, ella no tenía el lujo de esconderse del mundo. Tenía que seguir adelante. Inés estaba terminando de revisar los medicamentos en su pequeña habitación, despacho, cuando oyó el rugido de un motor de coche. Al asomarse a la ventana, vio un Mercedes plateado acercándose a la casa. Puntual a la hora acordada, el invitado de Maximiliano era claramente una persona precisa. «Max, tienes una pinta horrible». La voz alegre resonó en el salón, donde Inés acababa de entrar con una bandeja de té. El invitado de Maximiliano resultó ser un hombre enérgico, de unos 40 años, con un corte de pelo moderno y unos ojos atentos y perspicaces. A diferencia del delgado y pálido Maximiliano, su socio irradiaba salud y energía. «Gracias por el cumplido, Ignacio», respondió Maximiliano secamente. «Te presento a mi nueva cuidadora, Inés Gómez». Ignacio se giró, recorriendo a Inés con una mirada evaluadora de pies a cabeza. Aquella mirada la hizo sentir incómoda. «Encantado de conocerte, Inés», sonrió, mostrando unos dientes perfectos. «Ignacio Valentín Dorado. Espero que te quedes aquí más tiempo que las empleadas anteriores». «Lo intentaré», respondió ella con voz neutra mientras colocaba las tazas. «Lo está haciendo muy bien», dijo Maximiliano inesperadamente. «Inés es una enfermera profesional, no una simple cuidadora». Era la primera vez que mostraba algo parecido al apoyo. Inés lo miró sorprendida, pero el rostro de él permaneció impasible. «¿Cómo van las cosas con Neurónica?», preguntó Maximiliano, volviendo a la conversación de negocios. «Todo va según lo previsto». Ignacio se sentó en el sillón de enfrente. «Los inversores están interesados, pero necesitamos reorganizar la estructura de la empresa. He preparado los documentos de los que te hablé». Inés terminó con el té y se disponía a marcharse cuando Maximiliano la detuvo inesperadamente. «Quédese, por favor. Pronto necesitaré mi medicación». Ignacio le lanzó una mirada de desaprobación, pero continuó. «En resumen, hay que firmar estos papeles en los próximos días. Es una simple formalidad, pero los abogados exigen tu firma personal. Déjalos, les echaré un vistazo». Maximiliano tomó la carpeta con los documentos, hojeando rápidamente la primera página. «Escucha, Max». Ignacio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Entiendo tu estado, pero los negocios no pueden esperar eternamente. Si no hacemos esta reestructuración ahora, el proyecto podría caer en manos de la competencia». «He dicho que les echaré un vistazo», respondió Maximiliano fríamente. «Y mi estado no afecta a mis capacidades mentales». Se hizo un silencio incómodo. Inés, tratando de pasar desapercibida, se acercó a la ventana. «Claro». Ignacio levantó las manos en señal de paz. «Solo quiero que sepas que todo lo que hago es por tu propio bien. Llevamos muchos años construyendo este negocio juntos». La conversación continuó en un tono más amistoso. Inés solo podía maravillarse de la rapidez con que Ignacio pasaba de los temas de negocios a las anécdotas personales y las bromas, logrando incluso que el sombrío Maximiliano sonriera un par de veces. Cuando llegó la hora de los procedimientos, Inés se lo recordó discretamente a Maximiliano, e Ignacio se levantó para marcharse. «Tengo que hacer un par de llamadas», dijo, saliendo del salón. «Estaré en la terraza». Maximiliano exhaló con visible alivio cuando la puerta se cerró tras su socio. «¿Agotador?», preguntó Inés en voz baja, ayudándole a tomar su medicación. «Ni te lo imaginas», respondió él con una franqueza inesperada. «Ignacio es demasiado enérgico». «¿Llevan mucho tiempo colaborando?» «Desde el principio de mi negocio. Fue mi primer inversor y socio». Maximiliano guardó silencio, como si dudara si debía continuar. Después del accidente, prácticamente asumió la dirección. Debería estarle agradecido. No terminó la frase, pero Inés percibió una nota de duda en su voz. Inés se dirigía a la sala de farmacia en busca de vendas limpias, cuando oyó la voz de Ignacio. Estaba hablando por teléfono en la terraza.
sin darse cuenta de que la puerta estaba entreabierta, y sus palabras se oían claramente en el pasillo. No, todavía no ha firmado, decía con voz tensa. Sí, insisto, pero ya sabes lo terco que es. Es fundamental conseguir su firma mientras está en este estado. Después será más complicado. Inés ralentizó el paso, dándose cuenta de que estaba escuchando una conversación privada sin querer. La ética profesional le exigía marcharse, pero algo en el tono de Ignacio la hizo quedarse paralizada. Verónica dice que su padre está dispuesto a invertir a lo grande, si el control pasa a nuestra estructura, continuó Ignacio. Sí, esa misma Verónica. Tienes buen gusto, Rodrigo, no como ese genio en silla de ruedas. La sangre se le heló en las venas. Rodrigo, Verónica. No podía ser una simple coincidencia. Inés se pegó a la pared, tratando de controlar un temblor repentino. Su ex prometido estaba relacionado de alguna manera con el socio de Maximiliano. Los documentos están listos. Legalmente todo está en orden. En cuanto firme, el paquete de control pasará a nosotros. La voz de Ignacio sonaba con un triunfo mal disimulado. Nos vemos mañana en la oficina para discutir los detalles. Inés retrocedió con cuidado, tratando de no delatar su presencia. La cabeza le daba vueltas ante las posibles consecuencias de lo que había oído. Si Ignacio realmente planeaba engañar de alguna manera a Maximiliano, aprovechando su posición vulnerable, y si en ello estaban implicados Rodrigo y Verónica, las dudas la atormentaban. ¿Debía contarle a Maximiliano la conversación que había escuchado? ¿Creería las palabras de una cuidadora frente a las de un viejo amigo y socio? ¿Y si simplemente había malinterpretado fragmentos de la conversación? Pero su intuición le gritaba que había peligro. En los pocos días que había pasado en casa de Maximiliano, había llegado a sentir por él algo parecido a la compasión. A pesar de su frialdad y brusquedad, veía en él a una persona herida por la traición, igual que ella. Por la noche, cuando Ignacio por fin se fue y ella y Maximiliano se quedaron en la sala de fisioterapia, Inés se decidió. Señor Maximiliano Andrés, comenzó con cautela mientras le ayudaba con los ejercicios. He oído algo hoy por casualidad. Quizás no debería hablar de ello. Si ya ha empezado, termine. Él la miró fijamente. Se trata de su amigo Ignacio. Oí por casualidad su conversación telefónica sobre unos documentos que usted debe firmar. Maximiliano se tensó, pero le indicó con un gesto que continuara. Inés respiró hondo y le contó todo lo que había oído, tratando de ser lo más precisa posible, incluyendo las menciones a Rodrigo y Verónica. ¿Le dicen algo esos nombres? Maximiliano frunció el ceño, pensativo. Verónica, la hija de Estanislao Rojas, uno de los mayores inversores en el sector tecnológico. Pero no sé quién es Rodrigo. Inés tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Rodrigo era mi ex prometido. Ahora le tocaba a Maximiliano sorprenderse. ¿Su ex? ¿Y cómo está relacionado con esta historia? No lo sé, respondió Inés con sinceridad, pero hace 2 semanas rompió nuestro compromiso por una tal Verónica, la hija de un empresario influyente. La coincidencia es demasiado extraña, ¿no le parece? Maximiliano guardó silencio durante un largo rato, sopesando lo que había oído. Debe de haber entendido algo mal, dijo finalmente. Y el corazón de Inés se encogió. Ignacio gestiona parte de mi negocio desde el accidente. No tiene motivos para... Sé lo que oí, dijo Inés con firmeza, sintiendo que la ofensa le subía por la garganta. Y oí cómo hablaba del paquete de control y de mientras esté en este estado. ¿Qué le parece que es eso? ¿Una conversación de negocios normal? Maximiliano miraba a un punto indefinido más allá de ella. La reestructuración de la empresa es realmente necesaria. Ignacio sabe lo que hace. Inés se enderezó, sintiendo el conocido dolor del rechazo. Claro, ¿por qué iba Maximiliano Sevilla a creer a una simple cuidadora? No tenía pruebas, solo conjeturas y fragmentos de una conversación. Como usted diga. Se dio la vuelta, recogiendo el equipo después del entrenamiento.
Simplemente tenga cuidado con esos documentos. El resto de la velada transcurrió en un tenso silencio. Maximiliano parecía absorto en sus pensamientos, e Inés ya se arrepentía de haber sacado el tema. Quizás debería haberse limitado a hacer su trabajo y no meterse donde no la llamaban. Por la noche, cuando ya se disponía a dormir, se oyó un golpe inesperado en la puerta. Detrás de ella estaba Maximiliano en su silla de ruedas, con una carpeta de documentos sobre las rodillas. ¿Puedo pasar?, preguntó, e Inés se hizo a un lado en silencio para dejarlo entrar. He mirado los papeles que trajo Ignacio, dijo entregándole la carpeta abierta. Y necesito una perspectiva fresca. Usted no es abogada, pero necesita la opinión de alguien que no esté vinculado a su negocio, terminó por él Inés, aceptando los documentos. Él asintió, sonriendo débilmente. Algo así. Inés comenzó a leer. Aunque la terminología jurídica corporativa le resultaba poco familiar, incluso con sus conocimientos limitados, algunos puntos le parecieron extraños. Aquí se habla de la transferencia de derechos para la toma de decisiones y del traspaso del paquete de control de acciones a una empresa llamada Innotech. ¿Es eso normal? Maximiliano negó con la cabeza. No, si tenemos en cuenta que Innotech es una estructura creada por Ignacio hace 3 meses. Lo he comprobado. Inés lo miró con sorpresa. Así que, después de todo, ¿me creyó? Maximiliano suspiró, frotándose instintivamente la rodilla, un gesto que delataba su inquietud. No de inmediato, admitió. Pero sus palabras me hicieron estar más atento y encontré la discrepancia. Sonrió con tristeza. Sabe, siempre me he considerado un buen juez de carácter, y resulta que me he equivocado 2 veces con las personas más cercanas a mí. ¿Se refiere a su ex prometida y a Ignacio? Él asintió, e Inés vio en sus ojos el mismo dolor que se había instalado en su propia alma tras la traición de Rodrigo. La conciencia de esa similitud creaba entre ellos un vínculo invisible, pero fuerte. Parece que a ninguno de los dos nos va bien eligiendo pareja, dijo Maximiliano, verbalizando casi exactamente sus pensamientos. Inés sonrió involuntariamente, y para su sorpresa, Maximiliano también se permitió una leve sonrisa, la primera sonrisa genuina que le veía. ¿Qué va a hacer?, preguntó ella. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, volver a dirigir mi negocio, respondió él con determinación. Se acabó el esconderse, pero para eso tendré que salir de la sombra, y lo sé. La miró seriamente. Y admitir mi progreso en la rehabilitación. Creo que ha llegado el momento. Inés sintió un extraño orgullo por aquel hombre, al que hasta hacía una semana consideraba simplemente un paciente difícil. Le ayudaré, dijo, en lo que haga falta. Maximiliano la miró largamente, como tratando de leer sus pensamientos. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué me ayuda? Esto va mucho más allá de sus obligaciones. Inés lo pensó. Cierto, ¿por qué? ¿Por deber profesional? ¿Por la extraña similitud de sus destinos? ¿O por algo más a lo que aún no estaba dispuesta a ponerle nombre? Porque nadie merece ser traicionado 2 veces, respondió simplemente. Aquella noche hablaron durante mucho tiempo, trazando planes para hacer frente a la posible traición de Ignacio. Y por primera vez en mucho tiempo, Inés sintió que su vida cobraba un nuevo sentido. No solo una huida del pasado, sino un movimiento hacia algo importante y real. A pesar de su conversación confidencial de la noche anterior, la mañana siguiente trajo una nueva frialdad a su relación con Maximiliano. Parecía arrepentirse de su franqueza, de ese momento de debilidad en el que había mostrado sus dudas sobre Ignacio. Durante el desayuno, apenas miró a Inés. Respondió a sus preguntas con monosílabos y se apresuró a encerrarse en su despacho, alegando que tenía trabajo. Inés intentó no tomarse a pecho esa distancia. Al fin y al cabo, Maximiliano Sevilla no era solo su paciente, sino un hombre de negocios con graves problemas.
Pero en algún lugar profundo de su interior, sintió una punzada de decepción. Ya había empezado a creer que entre ellos había surgido algo parecido a la confianza. Sola en el salón, Inés tamborileaba nerviosamente los dedos sobre la mesa. La ansiedad no la abandonaba. Si Ignacio realmente tramaba algo malo, si de verdad quería arrebatarle a Maximiliano el control de su empresa, las simples sospechas no bastaban. Hacían falta pruebas. Tengo que hacer algo, decidió. El riesgo era grande. Maximiliano podría considerar sus acciones una invasión de su privacidad. Pero, ¿y si tenía razón y él corría un peligro real? Inés subió sigilosamente al segundo piso. El despacho de Maximiliano estaba vacío. Al parecer, se había trasladado a su dormitorio para descansar. Era su oportunidad. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que sus golpes debían resonar por toda la casa. Inés se deslizó en el despacho, cerrando la puerta suavemente tras de sí. La lujosa estancia, con sus muebles oscuros y su mesa de cristal, era la encarnación de la elegancia masculina y contenida. Sobre la mesa había pulcras pilas de papeles, incluida la carpeta que había traído Ignacio. Rebuscó con cuidado entre los documentos, procurando no alterar su orden. La mayoría de los papeles estaban llenos de terminología jurídica incomprensible para ella. Pero una carpeta, escondida en un cajón del escritorio, llamó su atención. En la primera página figuraba un acuerdo de cesión de derechos de propiedad intelectual. Inés hojeó el documento y el corazón se le detuvo. Era un acuerdo para transferir el paquete de control de acciones de la empresa Sevilla Technologies a una estructura llamada Rojas Investments. El nombre de Estanislao Rojas, el padre de la mismísima Verónica, figuraba en la sección del cesionario. Ahí está, pensó. Un conflicto ético y moral atormentaba a Inés. Estaba traicionando la confianza de Maximiliano al hurgar en sus documentos. Pero si no lo hacía, él podría perder el trabajo de su vida. Con manos temblorosas, sacó el teléfono e hizo varias fotos de las páginas más importantes. Luego, volvió a colocar cuidadosamente la carpeta en su sitio, procurando dejarlo todo en el mismo orden. Al salir del despacho, cerró la puerta en silencio y se apoyó en la pared, intentando calmar su corazón desbocado. Lo que acababa de hacer podía costarle el trabajo y la incipiente confianza de Maximiliano. Pero no tenía otra opción. Sofía Pavlos llamó a Inés después de comer. «Necesitamos algunos medicamentos de la farmacia. He hecho una lista». Le entregó un papel. «Puede ir ahora mismo. El chofer la llevará». Inés asintió, agradecida por la oportunidad de escapar por un rato de la tensa atmósfera de la casa. El aire fresco y un cambio de aires podrían ayudarla a poner sus pensamientos en orden. La farmacia estaba en un centro comercial en las afueras de la ciudad, un lugar exclusivo, donde incluso en un día laborable había bastantes clientes. Inés estaba terminando sus compras cuando una voz familiar llamó su atención. «Claro, papá hará lo que sea necesario. Los contactos en el ministerio lo solucionan todo». Se giró lentamente. En la cafetería, frente a la farmacia, estaban sentados dos personas. La voz femenina pertenecía a una esbelta rubia con un maquillaje impecable y joyas caras. A su lado, un hombre cuyo perfil Inés reconocería entre mil. Rodrigo. Tenía exactamente el mismo aspecto que el día en que le rompió el corazón en el Costa. Quizás su traje era aún más caro, y en su muñeca brillaba un reloj nuevo, claramente fuera del alcance de un empresario novato sin contactos. Inés se quedó paralizada. Su primer instinto fue darse la vuelta y huir. El segundo, acercarse y decirle todo lo que se había guardado. Pero respiró hondo y se dirigió lentamente hacia su mesa. Era una oportunidad para averiguar más. «Hola, Rodrigo». Su voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Él levantó la vista y casi se atraganta con el café. Su rostro adoptó al instante esa expresión característica de las personas, que se encuentran con un incómodo recordatorio de sus actos indecorosos. «Inés», carraspeó.
¡Qué encuentro tan inesperado! La rubia, evidentemente Verónica, recorrió a Inés con una mirada evaluadora y una superioridad mal disimulada. ¿No nos vas a presentar?, le preguntó a Rodrigo con voz melosa. Sí, claro. Verónica, esta es Inés, una vieja conocida. Inés, esta es Verónica Rojas, titubeó, mirando a la chica. Mi prometida. Inés sintió que la sangre le subía a las mejillas. Prometida. Hacía menos de un mes que habían roto y ya tenía una nueva prometida. Encantada de conocerte, dijo, sorprendiéndose de su propia compostura. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en la empresa de su padre, Rodrigo? Los ojos de él se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Cómo lo...? Charla social. Se encogió de hombros. ¿A qué te dedicas ahora? Verónica sonrió con condescendencia. Rodrigo es ahora la mano derecha de mi padre en proyectos de desarrollo. Una dirección muy prometedora, sobre todo ahora que casi hemos cerrado el trato con ese genio de la informática. Bajó la voz de forma teatral. Ya sabes, ese millonario paralítico del que hablaban en la prensa. Rodrigo lanzó una mirada de advertencia a su prometida, pero ella simplemente le restó importancia. Vamos, no es un secreto. Solo estamos ayudando al pobre hombre a disponer ventajosamente de unos activos que, de todos modos, no puede gestionar en su estado. A Inés se le heló la sangre. El descaro con el que aquella mujer hablaba de Maximiliano era asombroso, como si él fuera un mero instrumento para su enriquecimiento. Interesante, dijo Inés, procurando que no le temblara la voz. ¿Y él conoce sus nobles intenciones? Siempre has sido demasiado ingenua, Inés, dijo Rodrigo con condescendencia. Los negocios son los negocios, nada personal, nada personal. Esas mismas palabras le había dicho una vez, explicándole por qué no podía casarse con ella. Vaya, no esperaba verte por aquí, continuó, claramente deseando cambiar de tema. ¿Te has mudado a este barrio? Trabajo cerca, respondió Inés vagamente, sin querer revelar su conexión con Maximiliano. Anda, dijo Verónica. ¿Y de qué, si no es indiscreción? De enfermera. Es mi profesión, respondió Inés con calma, mirando directamente a los ojos a Rodrigo. Ayudo a la gente que lo necesita. A algunos se les puede ayudar, otros no tienen remedio. Rodrigo desvió la mirada, comprendiendo obviamente que la última frase iba dirigida a él. Bueno, no los entretengo más. Inés asintió cortésmente. Suerte con sus proyectos. Se dio la vuelta y se marchó, sintiendo una oleada de ira crecer en su interior. Ahora todo encajaba. Estanislao Rojas, Verónica, Rodrigo, Ignacio, todos formaban parte de una misma conspiración, cuyo objetivo era apoderarse de la empresa de Maximiliano. Y por fin tenía pruebas. Cuando Inés regresó al caserón, ya era más de mediodía. Se dirigió directamente a ver a Maximiliano, pero Sofía Pablos la detuvo en el pasillo. Ha pedido que no le molesten. Está trabajando en el despacho con unos documentos. Pero Inés ya no podía esperar. Lo que había descubierto era demasiado importante. Disculpe, pero es urgente, dijo con firmeza y sin esperar respuesta, llamó a la puerta del despacho. Maximiliano estaba sentado a su escritorio, revisando unos papeles. Levantó la vista y en su mirada se leía la irritación por la interrupción. ¿Algo urgente?, preguntó con frialdad. Sí. Inés entró decidida y cerró la puerta tras de sí. Necesito hablar con usted sobre los documentos que trajo Ignacio y sobre la gente que está detrás de ellos. Él arqueó ligeramente las cejas, pero su rostro permaneció impasible. La escucho. Inés respiró hondo y se lanzó. He encontrado pruebas. Sacó su teléfono y le mostró las fotos que había hecho de los documentos. Perdone por haber invadido su espacio personal, pero tenía que asegurarme. Maximiliano miraba la pantalla en silencio. Su rostro cambiaba lentamente, reflejando la conciencia de la traición. Son documentos sobre la transferencia de derechos a la estructura de Rojas, dijo en voz baja. Ignacio no mencionó eso.
Y algo más. Inés se armó de valor. Me encontré por casualidad con Rodrigo y Verónica en el centro comercial. Hablaban abiertamente del trato con el millonario paralítico. Es decir, usted. Hablaban como si fuera un hecho consumado. Maximiliano se volvió bruscamente hacia la ventana. Sus hombros se tensaron. ¿Saben que trabaja para mí?, preguntó sin volverse. No, no se lo dije, respondió Inés. Pero eso no cambia el fondo del asunto. Planean usar su estado para hacerse con el control de la empresa. Él guardó silencio durante tanto tiempo que Inés empezó a preocuparse. Finalmente, giró lentamente su silla de ruedas y la miró. Sus ojos estaban fríos como un mar de invierno. Ignacio llevaba semanas insistiendo en que firmara esos documentos, dijo en voz baja. Hablaba de una reestructuración necesaria, de proteger los activos, de medidas temporales. Fui posponiendo la decisión, sintiendo que algo no iba bien, pero no pensé que llegaría tan lejos. Y algo más. Inés decidió contárselo todo. Verónica mencionó que su padre tiene contactos en el ministerio. No sé lo que eso significa, pero yo sí lo sé. La voz de Maximiliano se endureció. Estanislao Rojas es amigo del ministro de Desarrollo Digital. Es su departamento el que supervisa las licitaciones a las que aspira mi empresa. Bajó la cabeza, y en ese gesto había tanto cansancio y decepción que Inés apenas pudo contenerse de acercarse y ponerle una mano en el hombro. Así que Ignacio me traicionó por un trato ventajoso con Rojas, continuó Maximiliano. Y mi ex prometida, Liliana, ahora también trabaja con ellos. Cuando me dejó, consiguió un trabajo en el Departamento de Relaciones Públicas de la empresa de Rojas. Todo encajaba en un único cuadro, y ese cuadro era un feo mosaico de codicia y traición. ¿Qué va a hacer?, preguntó Inés en voz baja. Maximiliano la miró y de repente, algo que nunca antes había visto brilló en sus ojos. Determinación e ira. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Se enderezó en la silla. ¡Luchar! El sonido de un coche acercándose interrumpió su conversación. Inés miró por la ventana. «Es Ignacio». Maximiliano asintió, como si lo esperara. Dijo que pasaría hoy a por los documentos firmados. «¿Qué hago?», preguntó Inés sintiendo la tensión del momento. «Quédese cerca», respondió Maximiliano inesperadamente. «Quiero que lo oiga todo». Ignacio entró en el despacho con su habitual sonrisa de suficiencia, que se desvaneció ligeramente al ver a Inés. «Oh, tienes visita», le lanzó una rápida mirada. «¿Quizás deberíamos hablar a solas?» «Inés se queda», dijo Maximiliano con firmeza. «No tenemos secretos». Algo en su tono hizo que Ignacio se pusiera en guardia. Se sentó lentamente en el sillón frente a Maximiliano. «¿Has firmado los documentos?», preguntó, yendo directamente al grano. «No», respondió Maximiliano con calma. «Y no los firmaré». Ignacio frunció el ceño. «¿Por qué?». «Lo habíamos hablado todo. Es una medida necesaria para...» «¿Para qué, Ignacio?», lo interrumpió Maximiliano. «¿Para transferir el paquete de control de acciones a la empresa de Rojas? ¿Para que tú y él os repartáis mi negocio mientras estoy en este estado?». El rostro de Ignacio cambió. La sonrisa desapareció, sus ojos se entrecerraron. «¿De dónde?». Se volvió bruscamente hacia Inés. «¿Fuiste tú quien le metió esas ideas en la cabeza?». Ella le sostuvo la mirada sin apartar los ojos. «Solo le conté lo que oí y vi». Ignacio se echó a reír, pero su risa no tenía nada de divertida. «¿Y le creíste a ella? ¿A una cuidadora que conoces desde hace una semana en lugar de a un amigo con el que has construido un negocio durante años?». «No se trata de palabras», respondió Maximiliano con voz neutra, «sino de los documentos que intentaste que firmara». Ignacio se tensó. Su confianza en sí mismo se resquebrajaba. «Es solo una decisión de negocios», intentó explicar. «Rojas podría dar a la empresa un nuevo impulso, nuevas oportunidades». «No me mientas más». La voz de Maximiliano se volvió gélida.
Sé lo del trato con el ministerio. Sé lo de Verónica y su nuevo prometido. Lo sé todo. Un destello de miedo cruzó los ojos de Ignacio, pero rápidamente se recompuso. Su mirada se endureció. La máscara de amabilidad había caído por completo. «No tienes ni idea de con quién te has metido», dirigió su mirada a Inés. «Tú...» casi escupió la palabra. «¿No se te ha ocurrido que acabaste aquí por casualidad justo después de romper con Rodrigo? Ni siquiera tienes una cualificación real». Inés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A qué se refería? «¿De qué estás hablando?», preguntó Maximiliano, exigente. Ignacio sonrió con desdén. Fue Rojas quien la encontró. Después de que Rodrigo la dejara por Verónica, necesitaban a alguien que pudiera vigilarte desde dentro. Alguien resentido, vulnerable. La candidata perfecta. Una niña ingenua que piensa que encontró este trabajo por casualidad. Inés se quedó paralizada, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Acaso toda esta situación había sido una trampa? ¿Incluso su llegada aquí formaba parte del plan de alguien? Pero antes de que pudiera decir nada, Maximiliano se echó a reír inesperadamente. «Buen intento, Ignacio. Solo hay un problema. Inés llegó aquí por recomendación de una colega suya del hospital. Sofía Pablos verificó todos sus documentos y referencias, y yo personalmente he investigado cada uno de sus pasos desde el momento en que empecé a sospechar que algo turbio ocurría en la empresa». Se volvió hacia Inés, mirándola directamente a los ojos. No creí sus palabras sobre Ignacio de inmediato, precisamente porque al principio sospechaba de todos, incluida usted, pero sus acciones hablan por sí solas. Ignacio se levantó bruscamente. Su rostro se ensombreció por la ira. «Esto no ha terminado, Sevilla. Tengo pruebas de tu incompetencia. Veremos a quién creen los inversores, si a un ermitaño paralítico o al hombre que ha dirigido la empresa todo este tiempo». Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se volvió. «¿Y tú?», miró a Inés con un odio manifiesto. «Te arrepentirás de haberte metido donde no te llaman». Cuando la puerta se cerró de un portazo, un pesado silencio se instaló en el despacho. Inés permanecía de pie, incapaz de moverse, conmocionada por las acusaciones de Ignacio y la inesperada defensa de Maximiliano. «¿Me estuvo investigando?», preguntó finalmente. «Por supuesto», respondió él con sencillez. «Investigo a todo el que entra en mi casa, especialmente después de la traición de Liliana y mis sospechas sobre Ignacio». Su franqueza la desarmó. Inés se sentó lentamente en el sillón frente a él. «¿Y qué reveló la investigación?», preguntó en voz baja, sin estar segura de querer oír la respuesta. «¿Que es usted exactamente la persona que dice ser?». Maximiliano sonrió débilmente. «Una enfermera con una reputación impecable, dedicada a su trabajo y, como ha resultado, muy observadora y valiente». Sus palabras extendieron un calor por su interior, desplazando el frío de la duda. Pero la preocupación volvió de inmediato. «¿Y ahora qué? Ignacio no parece alguien que se rinda fácilmente». «Ahora la guerra», respondió Maximiliano sin más. «Una guerra corporativa por lo que me pertenece por derecho, y pienso ganarla». Extendió la mano hacia el teléfono. «Tenemos mucho que discutir, pero primero debo llamar a mi abogado». Mientras marcaba el número, Inés notó que sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de determinación. Ante ella había un hombre dispuesto a luchar por su vida y su negocio, y ella se dio cuenta de que estaba dispuesta a estar a su lado en esa batalla. No solo como cuidadora, sino como... ¿qué? ¿Aliada? ¿Amiga? ¿O quizás algo más a lo que todavía temía ponerle nombre? Mientras Maximiliano hablaba por teléfono, la lluvia comenzó a caer tras la ventana. Pesadas gotas golpeaban el cristal, como el redoble de un tambor antes de la batalla decisiva. Los días siguientes en el caserón Sevilla parecían un cuartel general. Maximiliano, como un general planeando la batalla decisiva, apenas salía de su despacho. Recibía visitas constantes.
Abogados con trajes formales, especialistas en derecho corporativo, antiguos colegas de Maximiliano que le habían permanecido leales. Por la casa resonaba su voz, clara y decidida, muy diferente al tono cansado que Inés había oído antes. Parecía que desenmascarar a Ignacio le había insuflado nueva vida. Incluso físicamente parecía diferente. Los hombros erguidos, la mirada directa, los movimientos seguros. Ahora realizaba sus ejercicios de rehabilitación con regularidad junto a Inés, sin ocultar sus progresos ni avergonzarse del esfuerzo que requería cada paso. ¿Crees que podré cruzar toda la sala del Consejo de Administración por mi cuenta?, le preguntó una noche mientras terminaban otra sesión de entrenamiento. Inés lo miró evaluadoramente. En los últimos días habían empezado a tutearse, casi sin darse cuenta. Tan natural se había vuelto su cercanía en la lucha conjunta contra la traición. Con el bastón, sin duda, respondió con confianza. Sin él, es posible, pero no deberíamos arriesgarnos. Maximiliano sonrió. Ahora sonreía mucho más a menudo. Quiero que Ignacio y Rojas me vean de pie, sobre mis propias piernas, cuando les arrebate lo que intentaron robar. El plan que habían elaborado con los abogados era audaz, pero factible. Maximiliano convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración y de los accionistas de la empresa, avisando a todos excepto a Ignacio. Reunió pruebas de las maquinaciones, analizó todos los contratos firmados durante su ausencia y encontró empleados dispuestos a testificar sobre las dudosas actividades de Ignacio. Solo tenemos una oportunidad, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa. Si perdemos, Ignacio y Rojas no dejarán piedra sobre piedra de la empresa. Inés estudiaba los papeles atentamente, tratando de entender los entresijos legales, aunque no era estrictamente necesario. Pero sentía que debía ser útil no solo como enfermera. No tienes por qué sumergirte en todo esto, le dijo Maximiliano con suavidad al notar su esfuerzo. Ella levantó la vista hacia él. Quiero ayudar. Él la miró en silencio durante unos largos segundos y luego dijo en voz baja: Ya has ayudado más que nadie. Si no fuera por ti... Inés sintió que el calor le subía a las mejillas. Apartó rápidamente la mirada fingiendo concentrarse en los documentos. Te habrías dado cuenta de que algo iba mal de todos modos, tarde o temprano. Quizás, asintió él. Pero habría sido demasiado tarde. Sus manos sobre la mesa estaban a pocos centímetros de distancia. Inés se quedó inmóvil cuando los dedos de él se acercaron lentamente y rozaron su mano con cuidado. Un toque ligero, casi imperceptible, que sin embargo resonó en su interior como una descarga eléctrica. Gracias, dijo simplemente, y en esa palabra había más de lo que podrían expresar largos discursos. El día decisivo llegó una semana después de la ruptura con Ignacio. La mañana amaneció clara y soleada, como si la propia naturaleza bendijera su misión. Inés ayudó a Maximiliano a prepararse, visiblemente más nerviosa que él. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo?, le preguntó mientras él practicaba los últimos pasos con el bastón en el salón. Seguro, respondió Maximiliano con firmeza, dando otro paso seguro. Lo principal es entrar por mi cuenta y llegar a mi sitio. Después puedo sentarme. Llevaba un impecable traje azul oscuro hecho a medida. Sofía Pavlos, por algún milagro, había encontrado un sastre dispuesto a ir a la casa con poca antelación. Una corbata sobria, gemelos de platino, un reloj caro. Maximiliano Sevilla volvía a parecer un exitoso hombre de negocios, no un recluso enfermo. Estaré a tu lado, dijo Inés, ajustándole la corbata con un movimiento perfectamente suave, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Por si acaso. Él cubrió la mano de ella con la suya. Lo sé. De lo contrario no me habría atrevido. Sus miradas se encontraron y por un instante todo lo demás dejó de existir. Solo ese intercambio silencioso de sentimientos demasiado complejos para ser verbalizados. El momento fue interrumpido por la voz de Sofía Pavlos. «El coche está listo, señor Maximiliano Andrés».
El trayecto hasta la oficina de la empresa duró unos 40 minutos. Inés iba sentada junto a Maximiliano en el asiento trasero, observando cómo los paisajes urbanos pasaban por la ventana. El imponente edificio de cristal en el corazón del distrito de negocios, la sede de Sevilla Technologies, apareció ante ellos de repente, como si surgiera del asfalto. «No había estado aquí en 2 años», dijo Maximiliano en voz baja, mirando el logotipo de la empresa. «Desde aquel mismo día». Inés le apretó la mano, dándole un apoyo silencioso. Él asintió agradecido y se enderezó en el asiento, preparándose para salir. La aparición de Maximiliano Sevilla en el vestíbulo de su propia empresa tuvo el efecto de una bomba. Los empleados se quedaban paralizados. Los susurros corrían por los pasillos como una ola. Muchos no habían visto al fundador de la empresa desde el accidente, y algunos novatos solo lo conocían por fotos. Pero un impacto aún mayor fue que caminaba por sí mismo, lentamente, apoyado en un elegante bastón, pero con paso firme y sin ayuda. A su lado caminaba Inés, lista para sostenerlo en cualquier momento, pero sin tocarlo. Entendía lo importante que era para él ese camino en solitario. El Consejo de Administración ya se había reunido en la espaciosa sala de conferencias del último piso. Ignacio estaba sentado a la cabeza de la mesa, en el lugar que por derecho pertenecía a Maximiliano. A su lado se sentaba Estanislao Rojas, un hombre corpulento de rostro autoritario que irradiaba un aura de poder e influencia. Un poco más allá estaba sentada Verónica, y a su lado un pálido Rodrigo. Cuando las puertas se abrieron y Maximiliano entró en la sala, apoyado en su bastón, se hizo un silencio sepulcral. El rostro de Ignacio se contrajo en una mueca de sentimientos encontrados: sorpresa, miedo, furia. Verónica le susurró algo al oído a su padre, que frunció aún más el ceño. Rodrigo simplemente miraba, con los ojos muy abiertos, claramente sin esperar ver allí a su exprometida en compañía del millonario. «Buenos días, señores», dijo Maximiliano con calma, deteniéndose en el extremo de la mesa. «Disculpen el efecto dramático, pero la situación lo requería». Ignacio fue el primero en recuperar el habla. «Maximiliano, qué agradable sorpresa. No esperábamos que pudieras caminar», terminó Maximiliano por él con una ligera ironía. «O que pudieras enterarte de lo que está pasando aquí. O quizás que me atreviera a aparecer». Sin esperar respuesta, dio unos pasos más y se sentó en el sillón frente a Ignacio. Inés se colocó silenciosamente detrás de él, sintiendo las miradas perplejas de los presentes. «Para los que no la conocen», Maximiliano asintió en su dirección, «esta es Inés Gómez, la especialista médica que me ha ayudado en mi rehabilitación, y también la persona a la que debo mi lucidez sobre ciertas cuestiones delicadas». Ignacio se puso rojo, pero se contuvo. «Maximiliano, si has venido a discutir asuntos de negocios, quizás deberíamos hacerlo en un entorno más profesional, sin extraños». «Aquí no hay extraños», cortó Maximiliano, «solo partes interesadas». Recorrió con la mirada al Consejo de Administración. «He convocado esta reunión para aclarar una situación que algunos de ustedes quizás no comprenden del todo». Sacó varios folios del bolsillo interior de su chaqueta y los puso sobre la mesa. «En los últimos 2 años, mientras me recuperaba del accidente, ha habido ciertos cambios en la empresa. Algunos para mejor, otros», lanzó una mirada expresiva a Ignacio, «plantean serias dudas». Maximiliano comenzó a exponer metódicamente los hechos: contratos dudosos, gastos injustificados, extrañas decisiones de personal. Con cada nuevo punto, el rostro de Ignacio se ensombrecía más y los miembros del consejo se mostraban cada vez más alarmados. Pero lo más interesante. Maximiliano sacó otro documento. «Es este borrador de acuerdo para transferir el paquete de control de acciones de la empresa a la estructura del señor Rojas». Miró directamente a Estanislao, quien, según tengo entendido,
iba a obtener acceso exclusivo a licitaciones públicas gracias a su influencia en el ministerio. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Rojas se puso lívido, pero mantuvo la compostura. Esa es una acusación muy grave, señor Sevilla. Con pruebas muy serias, señor Rojas, replicó Maximiliano, que ya están en buenas manos, con mis abogados, en la agencia tributaria y en el comité antimonopolio. Ignacio se levantó bruscamente, apoyando las manos en la mesa. «Esto es absurdo. No puedes probar». «Puedo», Maximiliano permaneció tranquilo. «Y ya lo he probado. La única cuestión es cuán público será este escándalo». Se volvió hacia los demás miembros del consejo. «Tienen una elección, señores. Apoyar al fundador legítimo de la empresa y conservar sus puestos, o ponerse del lado de quienes intentaron llevar a cabo este fraude y compartir con ellos todas las consecuencias». El silencio se apoderó de la sala. Estanislao Rojas e Ignacio intercambiaron miradas pesadas. Finalmente, uno de los miembros más antiguos del consejo, un hombre de pelo cano que Inés no conocía, se levantó de su asiento. «Creo que expreso la opinión de la mayoría si digo, nos alegramos de tenerle de vuelta, señor Maximiliano Andrés. Y estamos dispuestos a apoyar todas las medidas necesarias para corregir la situación». Uno tras otro, los miembros del consejo comenzaron a asentir en señal de acuerdo. Ignacio observaba impotente cómo su apoyo se desvanecía. «¿Se arrepentirán todos de esto?», siseó, recogiendo sus papeles. «Especialmente tú, Sevilla. ¿Crees que podrás volver a dirigir la empresa en tu estado? Te echarán a la primera oportunidad». Maximiliano sonrió con calma. «Mi estado mejora cada día, a diferencia de tu reputación, Ignacio». Rojas se levantó, manteniendo la dignidad incluso en la derrota. «Nos volveremos a ver, Sevilla», dijo, y con un gesto llamó a su hija y a Rodrigo. «En condiciones más equitativas». Mientras se dirigían a la salida, Verónica evitó deliberadamente mirar a Inés. En cambio, Rodrigo lanzó a su ex prometida una mirada llena de sentimientos encontrados. Sorpresa, fastidio y quizás incluso arrepentimiento. Pero Inés apenas se dio cuenta. Toda su atención estaba centrada en Maximiliano, que concluía la reunión, dando instrucciones con seguridad a los directores restantes. 2 horas después, cuando todas las formalidades estaban resueltas, Ignacio había sido oficialmente destituido y la nueva estructura directiva aprobada, por fin pudieron abandonar la sala. En el ascensor, Maximiliano se apoyó exhausto contra la pared, permitiendo finalmente que el cansancio se manifestara. «Has estado magnífico», dijo Inés en voz baja, sosteniéndolo del brazo. «Hemos estado magníficos», la corrigió él. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». Cuando salieron del edificio, el coche ya los esperaba. La tensión se fue disipando gradualmente, dando paso a una profunda sensación de satisfacción por la victoria obtenida. La velada en el caserón de Maximiliano transcurrió en una celebración tranquila. Sofía Pablos, al enterarse de los resultados de la reunión, se permitió por primera vez que Inés recordara una copa de champán. Maximiliano parecía agotado pero feliz, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sí, estaban sentados junto a la chimenea en el salón, observando las danzantes lenguas de fuego. La tensión física y emocional del día pasaba factura. Ambos guardaban silencio, absortos en sus pensamientos. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente Maximiliano, mirándola a través de los reflejos dorados del fuego. Inés sonrió. «En lo extraño que ha resultado todo. Si hace un mes alguien me hubiera dicho que estaría aquí, en esta casa, participando en guerras corporativas, habrías pensado que ese alguien estaba loco», terminó por ella Maximiliano. «Exacto», negó con la cabeza. «¿Sabes? Cuando Rodrigo me dejó, pensé que mi vida se había acabado. Todo lo que había soñado se derrumbó en un instante. Y ahora me doy cuenta de que fue lo mejor que me pudo pasar,
confesó con sinceridad. De lo contrario, nunca habría llegado aquí, nunca te habría conocido. Se interrumpió, dándose cuenta de repente de que había dicho más de lo que pretendía. Maximiliano la miró largamente, con una mirada inquisitiva, como si intentara leer algo en sus ojos. No solo me devolviste el control de la empresa, dijo en voz baja, sino también la fe en las personas, la fe en que no todo el mundo está dispuesto a traicionar por interés. Inés sintió un nudo en la garganta. Y tú me ayudaste a olvidar el dolor de la traición. Me mostraste que se puede empezar de nuevo, incluso cuando parece que todo está perdido. Él extendió lentamente la mano y le rozó suavemente la mejilla. El contacto fue tierno, casi imperceptible. Nunca te lo pregunté. Su voz sonaba insegura, algo inusual en el siempre decidido Maximiliano Sevilla. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Volverás al hospital? La pregunta pilló a Inés por sorpresa. Realmente no había pensado en el futuro, completamente absorbida por los acontecimientos de los últimos días. No lo sé, respondió con sinceridad. Supongo que tendré que buscar otro trabajo. Ahora que vuelves a dirigir la empresa y te estás recuperando, mi papel aquí... Quiero que te quedes, la interrumpió Maximiliano. Luego, al ver la sorpresa en sus ojos, añadió con más suavidad, no como cuidadora, por supuesto, sino quizás como socia, en todos los sentidos. El corazón de Inés dio un vuelco. Lo miró, sin estar del todo segura de haber entendido correctamente el significado de sus palabras. Maximiliano. Fue lo único que pudo decir. Él tomó la mano de ella entre las suyas. Lo sé, es demasiado rápido y quizás inapropiado, pero estas últimas semanas me han demostrado que la vida es demasiado corta para las dudas, y que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiarlo todo. Su franqueza y vulnerabilidad conmovieron a Inés hasta lo más profundo de su alma. Hacía solo un mes, habría calificado de imposible lo que estaba sucediendo ahora. Pero, ¿acaso no había sido toda su vida una serie de giros inesperados? Del orfanato a la adopción por Isabela Nicolás, de la escuela de enfermería al compromiso con Rodrigo, de un corazón roto a este momento junto a la chimenea, con el hombre que, de repente, se había vuelto tan importante para ella. Me quedaré, dijo en voz baja, apretando su mano, como socia, en todos los sentidos. Y cuando sus labios se encontraron en un primer beso, vacilante pero sincero, Inés comprendió que a veces el final de una historia puede ser el hermoso comienzo de otra mucho más importante. Habían pasado 6 meses. El sol primaveral inundaba la terraza del Caserón Sevilla, jugando en las copas de cristal y los cubiertos de plata. Maximiliano, apoyándose en su bastón mucho menos que antes, recibía a los invitados. Un pequeño grupo de las personas más cercanas, invitadas a una recepción privada para celebrar el exitoso relanzamiento de su empresa y un anuncio personal. Inés estaba a su lado, radiante con un sencillo pero elegante vestido azul claro. Los últimos meses la habían cambiado. En sus ojos había aparecido una nueva seguridad, en su postura la dignidad de quien ha encontrado su lugar en la vida. Ya no trabajaba como cuidadora. Maximiliano le había propuesto dirigir la fundación benéfica de la empresa, que ayudaba a niños huérfanos y familias en situaciones difíciles. Aquella labor resultó ser perfecta para su experiencia y su carácter. No te pongas nervioso, le dijo en voz baja, al ver cómo Maximiliano se revisaba por enésima vez el bolsillo interior de la chaqueta. Es imposible no estarlo, confesó él con una sonrisa. Esto es más importante que cualquier contrato de mi vida. Entre los invitados, Inés distinguió una figura familiar, Rodrigo, con un aspecto notablemente menos pulcro y seguro que antes. Tras el escándalo con Rojas, su carrera había entrado en declive. Y Verónica, por supuesto, no tardó en encontrar un candidato más prometedor. Ironías del destino, Maximiliano, al enterarse de la experiencia de Rodrigo,
le había ofrecido un modesto puesto en uno de los nuevos proyectos de la empresa. No por generosidad, sino por pragmatismo. Los conocimientos de Rodrigo sobre la estructura de Rojas podían ser útiles. Al ver a Inés del brazo de Maximiliano, Rodrigo le hizo un torpe gesto de saludo desde la distancia. Ella respondió con un tranquilo asentimiento, sin ira ni alegría. Ese capítulo de su vida estaba cerrado, dejando solo la comprensión de que a veces las pérdidas resultan ser ganancias. ¿Puedo dirigirme a todos?, dijo Maximiliano en voz alta, y los invitados fueron guardando silencio, volviéndose hacia el anfitrión de la casa. Estaba de pie, erguido, apoyado en su bastón más por seguridad que por necesidad. Los he invitado hoy para celebrar 2 acontecimientos importantes, comenzó. El primero es el renacimiento de Sevilla Technologies, que ha sido posible gracias a muchos de los aquí presentes. Levantó su copa. Por vuestro apoyo y vuestra fe. Mi más sincero agradecimiento. Los invitados respondieron con aplausos y levantando sus copas. Pero hay un segundo acontecimiento, continuó Maximiliano, y en su voz aparecieron unas notas de emoción inusuales en él. Más personal, e infinitamente más importante para mí. Se volvió hacia Inés y, para asombro de ella, se arrodilló con fluidez, provocando suspiros de admiración entre los invitados. Del bolsillo interior sacó una pequeña caja de terciopelo. Inés Gómez. La voz de Maximiliano era baja, pero firme. Entraste en mi vida cuando estaba en lo más bajo. Viste en mí a una persona, no a un millonario en silla de ruedas. Lo arriesgaste todo para ayudarme. Abrió la caja, en la que había un elegante anillo de diamantes que centelleaba bajo los rayos del sol. ¿Quieres ser mi esposa? Inés lo miraba, sintiendo que la felicidad la desbordaba. Hacía solo unos meses, estaba con el corazón roto, pensando que nunca más sería feliz. ¿Y ahora? Sí, respondió simplemente. Y Maximiliano le puso el anillo en el dedo bajo los alegres aplausos de los invitados. Cuando se levantó y la abrazó, Inés vio por encima de su hombro el rostro atónito de Rodrigo. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y ella sintió un extraño deseo de darle las gracias por haberle roto el corazón una vez, y con ello haberla puesto en el camino que la había llevado a la verdadera felicidad. Más tarde, cuando se quedaron solos en la terraza, contemplando la puesta de sol, Maximiliano le preguntó en voz baja, ¿en qué piensas? Inés sonrió, volviéndose hacia él. En lo extraña que es a veces la vida, en que una traición puede llevar a algo auténtico, en que a veces tenemos que perder lo que creemos importante para encontrar lo que es verdaderamente valioso. Maximiliano le apretó suavemente la mano, en la que brillaba el anillo. Algunas historias empiezan por el final para llegar a un verdadero comienzo. En esas palabras residía toda la verdad de su viaje, de la traición a la confianza, de la soledad al amor, de las esperanzas rotas a una felicidad nueva y más sólida. Y mirando a los ojos del hombre que la había visto de verdad, que la aceptaba con todas sus cicatrices y creía en ella, Inés supo que su historia no había hecho más que empezar.